32 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Aquí en Radiográfica seguimos con Locos y Bohemios. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, sí. Momento de hablar de rock. Dejamos el mundial un poco de lado y vamos a hablar con el tipo que más sabe de rock, por lo menos en Argentina, para mí. Y a nivel mundial también. Sí. Sobre todo en el último libro, Room Service, donde cuenta muchas cosas de las artistas del rock. Igual también se le puede preguntar algo del mundial, ¿no? Después. También, ¿por qué no? Sí. Estoy hablando del señor Sergio Rodolfo Marchi. Sergio, ¿cómo te va? Aquí Luciano e Ignacio te saludan por Radiográfica. ¿Cómo estás? Bien, tenías que decir mi segundo nombre. Tengo el Bueno, papel. Sergio Rodolfo me pasaron acá en la producción. Sí, Yo digo, bueno, Sergio, mi digo. nombre, no me voy a... Lindo nombre, Rodolfo, a evadir aparte. bueno, sí, Rodolfo mucho no me gusta, pero bueno, es el nombre... Mira, justo hoy mi viejo hubiera cumplido 86 años, así que no es casual que haya aparecido ese nombre, me alegro. Bien, bueno, mira, Bien. una señal linda entonces. Bien. Pero Arrancamos que bien. Sergio Rodolfo suena como telenovela culebrón venezolano. ¿Cómo te decían de chico, Sergio? El Chovi. apodo. ¿Cómo? Chovi, Chovi. ¿Por qué? porque era feo como un bicho. No, Bicho, no. Al Bueno, revés. vos porque no viste la foto, yo era muy flaquito, tenía anteojos culo de botella, no existía la operación láser, los lentes de contacto eran una novedad y muy caros para mí. Cuando era más chiquito todavía me peinaban con gomina. No tuve un look agraciado hasta que aparecieron los lentes de contacto, ahí más o menos enderezó un poco. Bien. Quiero llevarte por la historia, pasar por tu historia para la gente que no te conoce. Arrancaste tu primera revista con Eduardo de la Puente ahí cuando tenías 19, 20 años. ¿Tren de carga se llamaba? Sí, Tren de Carga se llamó, y es una revista que también financió mi viejo de alguna manera. Eduardo y yo queríamos hacer una subterránea, pero las subtes en aquella época tenían como una temática variada y nosotros queríamos una subte solamente de rock. Y bueno, la hicimos, la repartimos nosotros mismos, íbamos a los kioscos con las revistas, las dejábamos en consignación, y cuando el primer número sacamos como 1000 ejemplares y se vendieron, ponele, qué sé yo, 600, 700, que era muchísimo. Entonces ahí mi viejo dijo, bueno, ¿por qué no se profesionalizan? Vamos a los kioscos, la hacemos en una imprenta y encaramos un negocio. Claro. Y bueno, esta revista duró un año, después tuvimos la nefasta idea de fusionarla con otra que se llamaba Twist y Gritos, Bien. y nada, después la vida siguió para Eduardo y para mí. Con Eduardo, ¿dónde se conocieron? Con Eduardo nos conocíamos de una barra que se llamaba la Barra de la Ayuda Mutua, una barra hippie que andaba por ahí por la zona de Parque Chacabuco, Claro. cuando el año 1980, creo que nos conocimos cuando hubo una rasquia de la cana y siempre, viste que en el Parque Rivadavia se cambiaban discos históricamente, Claro. ahora es el centenario. Sí. Bueno, en determinado momento, en plena dictadura, nos rajaban de la plaza, decían que no podíamos, hacían operativos, entonces empezamos a migrar. Primero fuimos al Centenario, después a la placita del CID, después a la de las Heras y Coronel Díaz, después al Parque Chacabuco, y ahí es donde lo conozco a Eduardo. No sé si no fue la misma redada. Por las corridas, digamos. No, más que correr, no podías correr, te Claro. apuntaban, viste, con las carabinas, lo que tuvieran, qué sé yo, que mierda usaba. ¿Y Viste, tu pa- no era que te podía decir, no, usted no se va. Claro. ¿Y tu pasión por la música cómo surge? ¿Ya desde chico? Desde chico sí, porque yo recuerdo que cuando cumplí 6 años me regalaron mi disco favorito, que era Tiritando de Donald. Después escuchaba música comercial, más que nada me enganché con lo que era alta tensión, que paradójicamente me dio una buena cultura un poco de rock también, porque mezclaban, ¿viste? Los éxitos de afuera, es un invento de las grabadoras. Chicos que bailaban los temas de moda, Claro. sacaban discos, lo conducía el gran Fernando Bravo, y mezclaban, por ahí escuchabas a Rock de la Mujer Perdida de los Gatos y un tema de Palito Ortega, y ahí metido un tema, no sé, ponerle de los Hollies o de Creedence o algo así. Algunos dicen que, por ejemplo, en el deporte, los que son periodistas deportivos son los que realmente no llegaron como el fútbol. En tu caso, con los de la música, ¿puede ser lo mismo? ¿Son la gente que por ahí quisiera ser músico, pero no? A la hora de comunicar, ¿terminó siendo más por el lado de la música? Sí y no. Sí, porque yo quería llegar con la música. Yo, de hecho, fui baterista muchos años
pero no me frustré con la música, porque yo pude hacer todo eso, toqué en vivo, llegué a tocar con Charly García. Claro. Eso fue accidente también pero ya del periodismo, ¿no? Al hacer el libro con él. Pero de algún modo no llegué a vivir de la música, pero también yo tomé la decisión de volverme al periodismo, que me venía por rama gráfica de mi abuelo, que fue administrador de un diario, y mi viejo, que fue cronista parlamentario, jefe de prensa de la Municipalidad de Buenos Aires. Había una herencia ahí, y me volqué por eso porque me parecía que iba a ser un poco más fácil ganarme la vida como músico, o por lo menos iba a ser más placentero, porque como músico yo tocaba como sesionista, acompañaba, trabajaba en una banda que hacía fiestas judías, entonces teníamos 2 entradas, una de música judía especialmente y otra de música disco en esa época. Entonces, digamos, yo laburaba con eso, laburaba con lo que surgiera. Yo sabía leer partituras, podía laburar como sesionista, pero no sabía que iba a tener que tocar una música que a mí no me gustaba. Y con el periodismo de rock, digo, bueno, voy a estar haciendo otra cosa que me gusta con algo que sí me gusta. Claro. Sergio, mencionaste hace poco, estabas nombrando a Charly García, que llegaste a tocar con él. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy loca. Yo lo acompañé a Charly porque lo acompañaba a todos lados, sí. Y me dice en el avión rumbo a Rosario, che, no vino Zamalea. Y yo le dije, bueno, traje los palillos. Y ese caga y me dice, bien, ese es el espíritu. Y ahí tocaba Quebracho la batería, pero Quebracho tenía que atender el stage manager. Entonces, entre Quebracho y yo nos alternábamos y sacamos 2 shows a sala llena de las tengo adelante. Muy bien. Buena experiencia. ¿Y cómo es la experiencia? Sí, pero no sabes cómo fue eso. O sea, no había ensayo, no hubo lista de temas, ni siquiera tenía mi instrumento. No fue fácil, y en un momento yo le pifio al platillo, hago un corte que no va, yendo de la cama al living. Sí. Después Charly, justo a tempo, me patea el platillo y me dice, dedicate a escribir. Sí, Charly es... Sí, es así. Sí, Charly es tremendo. Charly es tremendo. Y justamente... Eso siempre me lo comentaba, eso me lo comentó una vez así muy como impactado Gustavo Cerati, que decía, es increíble como el tipo se mete con una cosa tuya tan íntima. Claro. Pero bueno, Charly es así. Y justamente, ¿cómo es Charly a la hora de escribir la biografía de Charly? Porque recordemos que vos le hiciste la biografía de Charly en el libro No Digas Nada. Un libro muy interesante, pero ¿cómo fue hacer esa biografía? Porque es algo distinto a lo que se venía conociendo de Charly, ¿no? Y mira, fue de algún modo algo mágico, porque era la posibilidad de hacer un libro que yo no lo tenía así muy presente, y nada menos que con el número 1. Yo aparte en secreto pensaba qué lindo sería algún día hacer un libro sobre Charly, de estar en contacto más con él, sobre todo cuando lo veía en problemas, que digo, puta, ¿por qué no podré acercarme, darle una mano? Y bueno, y el destino me metió en ese lugar, justamente en años que fueron bravos de Charly. Con Papo también tenés anécdotas, ¿no? Con Papo no tanto, porque yo escribí la biografía de Papo después de que él murió. Si bien era algo que conversamos en vida y habíamos quedado que lo íbamos a hacer, el tiempo, viste, no jugó a favor de que eso sucediera, porque el Papo se mató 1 año y medio después de que tuviéramos esa charla definitiva. Claro. Entonces no tengo tantas anécdotas de Papo, pero conozco muchas anécdotas justamente por haber hecho el libro. Y de Cerati, que lo mencionaste cuando hablabas de Charly, ¿no? ¿Qué recordás de Gustavo? Gustavo, los mejores recuerdos, un tipo divino, un talento fuera de serie, de los más grandes que hay acá. Siempre tuve muy buena onda con él, siempre nos llevamos muy bien, aun cuando estábamos en desacuerdo o a veces pasaba algo, como una vez que me cortaba una línea de un comentario, que era la crítica de Canción Animal para la revista Rock and Pop, sí. Y en ese entonces se trabajaba con, digamos, una tecnología muy vieja. Básicamente se imprimían como los bloques de letras, los párrafos, y se pegaban y se cortaban con cátedra. Entonces se ve que una línea se perdió, y esa línea era tan turra que me cambió, digamos, la ausencia de esa línea, todo el sentido del comentario del disco
Y nada, Gustavo sé que se rayó y le dije, mire, mensajes en el contestador. Él después, bueno, entendió obviamente que era lo que había pasado. Bien. Pero lo mejor es recuerdo de Cerati y siempre escucho su música y no hay día que no piense que es una injusticia lo que le tocó vivir. ¿Y cómo ves el rock nacional, sobre todo hoy en día? Con respecto a la generación dorada en los años 70, en los años 80. Me parece que las comparaciones a veces son un poco odiosas porque los 70 y los 80 fueron como épocas doradas. Y comparar, digamos, un movimiento no siempre está en la época dorada. Claro. Después, bueno, tiene épocas más estándar, más normales. Rock nacional tuvo una tragedia como la de Cromañón. También, bueno, el rock nacional no fue inmune a los cambios que hubo en el país, no para mejor precisamente. Entonces, yo creo que cierto bajón que hubo en el país desde fines de los 80 a la fecha, te diría, eso rock lo acusó, ¿viste? Creo que hay una crisis real en la educación que no se ha solucionado y que eso ha ayudado a que se perdieran muchos valores y que se pusieran en boga otros que no ayudaron a que el rock se desarrollara bien. Pero también, como lo decía Charlie, hay un decaimiento general en las cosas del mundo. Claro. Creo que el mundo es más complejo y menos divertido de lo que era. Ahora todo está muy pendiente del negocio y de cómo llegar a determinadas situaciones por medio de fórmulas, y eso, bueno, le ha quitado el rock. Lo que hizo fue justamente patear ese tablero, pero ese tablero después se reacomodó. Entonces me parece que no estamos tampoco en el rock internacional viviendo una época de oro. Claro, sí, es verdad. Quisiera preguntarte sobre tu último libro, Room Service. Un libro que los tenías pensado más o menos desde el 1997, que lo pudiste sacar hace poquito, que son anécdotas en líneas generales de varios artistas. ¿Cómo fue planeado? ¿De dónde lo enfocaste a la hora de escribirlo? Mira, el libro sale como un subproducto de la biografía de Charlie. Cuando comencé a hacer el libro de Charlie yo no sabía cómo se hacía un libro, entonces dije, bueno, ¿cómo es un libro de rock? ¿Cómo es una biografía? Bueno, vamos a leer, a ver qué se aprende. Y aparecieron un montón de historias de rockers que dije, esto es para juntarlo y hacer un libro. Obviamente no sabía que iba a demorar tanto ni que iba a hacer un montón de otras cosas en el medio, pero finalmente en el 2012 me di cuenta que tenía ya como, no te digo la mitad, pero sí un 30-40% del libro escrito, y dije, bueno, vamos a completarlo porque esto es una deuda pendiente y además es un proyecto muy divertido. Bien, ¿lo dividiste en capítulos? ¿Fuiste armando...? Mirá, no le encontraba el eje. Sí. Yo no quería que fuera una colección de perfiles independiente uno del otro, tampoco sabía cómo agruparlo, que digo, bueno, lo vamos a hacer cronológicamente, no, sí, y qué hago con este capítulo de las grupos, porque no es un capítulo de músicos, sino de cosas externas, y después aparecieron algunos reportajes que se fueron dando, uno a David Bowie, otro al manager de The Police, otro, bueno, uno con Charlie justamente para el libro, cuando ya estaba en marcha la idea, él analizando las estrellas de rock, otro con Melero que las analizó haciendo una comparación con la astronomía, y todas esas cosas le fueron dando como un carácter surtido, y me acordé de otra cosa que me había dicho Charlie con respecto al libro de él, que él quería que fuera un libro divertido, pero no en el sentido de gracioso, sino en el sentido de divergente, como que hay muchas cosas que por ahí coinciden al mismo tiempo y que son cosas distintas. Entonces todo eso terminó siendo Room Service, que bueno, salió como salió también, ¿no? En un punto vos escribís, acomodás los capítulos, crees que hay una narrativa general y decís, bueno, ya está, hasta ahí llegué. Claro. Si no, después lo volvés a leer y volvés a encontrar algo para acomodar y vuelve a ser toda una pelota que empieza. Sí, bueno, obviamente revolví todos los libros que tenía. Claro. Bien. No, vos salís. No, perdón, estoy hablando a mi hijo. No, igual ya justo... No, justamente, yo te quería, bueno, ante todo despedir y agradecerte por estos minutos. No, Y por nada, un placer. ¿cómo lo definirías en una línea para... Yo tengo que comprar el libro. No sé con qué me voy a encontrar. ¿Cómo lo definís a Room Service? Mira, Room Service es, como dice el subtítulo, la escandalosa vida de las estrellas de rock, buscando los hechos más impactantes, más divertidos, pero también los más aleccionadores.
Yo creo que vas a ver, digamos, vos siempre te preguntaste cómo era Kid Moon, cómo era Elvis Presley, Claro. cómo es Keith Richards, cómo fueron las giras del Zeppelin, y bueno, yo busqué responder todas esas preguntas a lo largo de 28 capítulos más o menos. Claro. Y sí, 26 fueron al final o 25, no me acuerdo. Esa perdí la cuenta porque saqué un par, hubo uno que perdí, pero bueno, el libro quedó bastante bien y nada, están dando muy bien, me da muchas satisfacciones. te felicito por el libro y te agradezco por tu tiempo en esta charla con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, chicos, un placer. No, gracias a vos. Ahí estaba la palabra de Sergio Marchi hablando con nosotros. Para mí uno de los tipos que más sabe del rock aquí en Argentina.